Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque 21, un programa de su diario Siglo XXI, juntamente con Canal Antigua. Un programa de análisis que esta noche vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a tocar el tema sobre las crisis que afectan a los diferentes gobiernos de Guatemala desde el inicio, o el reinicio, mejor dicho, de la democracia en 1986. Solamente quisiera iniciar también el programa lamentando obviamente esa derrota que ha puesto a Guatemala nuevamente al margen de la próxima Copa del Mundo Brasil 2014. Pero lamentablemente ocurrió así, es un resultado real y lo que nos queda es, como siempre, pues seguir esperando, pero tener fe de que tarde o temprano vamos a estar presentes en algún mundial de fútbol. Por el momento nos contentamos con la participación del equipo de futsal en el próximo mundial que tendrá lugar en el próximo mes de noviembre. Así que vamos a iniciar este programa en el cual participará más adelante el expresidente Vinicio Cerezo. Él fue presidente de Guatemala del año 1986 a 1991 y fue uno de los primeros presidentes que sufrió en carne propia estas crisis que, como ahora, al gobierno del presidente Otto Pérez Molina le está afectando. Vamos a conversar sobre esas crisis y vamos a partir, por supuesto, del enfoque de lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Por eso quisiera que, antes de continuar con el análisis de esta situación, viéramos un poco un video que teníamos preparado para hace unas semanas. Si ustedes recuerdan, tuvimos problemas a causa de un apagón en la zona 9 y no nos permitió tener el tiempo necesario en el programa y por lo tanto tuvimos que postergar la transmisión de lo que la CAE opina, un video que se referirá a lo que la gente opinaba en aquel momento, pero creo que sigue siendo válido, lo que la gente opina en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar en la cumbre de Alaska, en Sololá, muy cerca de Totonicapán, en donde por lo menos 6 personas fallecieron y que ahora tienen al gobierno, el presidente Otto Pérez Molina, como decía al principio, en medio de la peor crisis que ha atravesado en estos 10 meses. Veamos primero qué es lo que la CAE, el ciudadano capitalino, opina en torno a lo acontecido el 4 de octubre. Es lamentable que el CACIF, que el gobierno y que el procurador de los derechos humanos no hayan expresado su condolencia por la muerte de 9 personas y las heridas serias que tienen otras 30 personas. Y que hayan presentado con cinismo, yo soy médico, soldados en silla de ruedas cuando no tenían fracturas y con crucitas de gasitas en las muñecas, no tenían ninguna herida, ¿no?, para justificar una agresión tan seria para campesinos de Totonicapán, gente laboriosa, que lo único que estaba haciendo era una protesta. Mire, hay que aplicar la ley y yo pienso, aparte de eso, de que el CACIF hoy se retractó y está exigiendo cuando las autoridades muchas veces actúan a petición del CACIF, porque al bloquearle las carreteras les impiden el tráfico de sus mercaderías y perecederas o no perecederas, o sea, de que siento que están jugando un doble papel ellos. Pues que deberían de tomar medidas de hecho, pero no tan drásticas, ¿verdad? Y que la vida humana tiene que respetarse, pues, ante todo. Pienso que tristemente demasiados malentendidos y aún ahora que ya se ve el problema, en vez de buscar el camino de la solución, se pierden en lo que el otro está pensando. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Realmente es demasiado tiempo, demasiado perdón que se requiere en este país. Es una situación muy delicada y que hay maneras de poder dialogar y evitar esto, ¿verdad? Lamentablemente, en nuestro país, hasta que no se ve sangre, no se toman las decisiones. Yo
quisiera resumir un poco todo lo acontecido desde aquel momento, el jueves, un segundo jueves negro que vivió Guatemala. Ese día hubo una protesta de pobladores de Totonicapán, representados por los 48 cantones de ese departamento. Por cierto, un departamento organizado de una manera muy diferente al resto de los departamentos de Guatemala. Ellos salieron a protestar demandando 3 acciones o 3 cosas. La primera, que la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica baje, porque le recargan demasiado por el costo de la luz que es para toda la comunidad, que se lo cargan a cada uno de los habitantes de Totonicapán, igual que en todos los departamentos. Lo segundo, que se dé marcha atrás con la reforma a la carrera magisterial, que afecta profundamente a las familias de aquellos vecinos, como en Totonicapán, que no hay universidades y que obviamente el prolongar por 3 años la carrera posterga también el ingreso de los familiares a la vida económicamente activa. Y lo tercero, que se tomara en cuenta los puntos de vista de las comunidades para las reformas constitucionales propuestas por el presidente Otto Pérez Molina. Ese fue el inicio del conflicto. Luego sucedió la tragedia, lamentablemente un mal manejo de la tropa del ejército ese día. Los colocó en primera fila, hubo una agresión aparentemente con piedras en contra de los militares y de los soldados. La respuesta fue disparos y la tragedia que todos conocemos: 6 personas fallecieron y posteriormente la captura de 8 soldados, un coronel, que van a tener que enfrentar ahora un proceso judicial. Pero más allá de eso, el gobierno enfrenta una crisis muy severa, una crisis que lo coloca ante la necesidad obligada de tener que dialogar para buscar que esa conflictividad social disminuya en el país. Y lamentablemente pues nos coloca a todos los guatemaltecos en un momento de incertidumbre política, y que ha creado también una confrontación que se ve reflejada en las redes sociales, en donde sectores, sobre todo capitalinos, han expresado su malestar por los tapones a las carreteras, mientras que los sectores populares, la sociedad civil, digamos menos urbana, señalan que debe prevalecer el respeto a la vida por encima de cualquier otra situación. Así es que sobre esto vamos a conversar al continuar con Enfoque 21 esta noche, para analizar qué es lo que deben hacer los gobiernos, qué es lo que deben hacer las autoridades para enfrentar estas crisis, y ojalá que tengamos una respuesta de que la crisis se convierta en una gran oportunidad, o si no gran oportunidad, al menos una oportunidad. Vamos al primer corte de este programa y volvemos inmediatamente con el expresidente Vinicio Cerezo Arévalo, con quien conversaremos sobre ese tema. Estamos de vuelta con Enfoque 21. Esta noche analizamos las crisis en los gobiernos desde que se reinició la vida democrática en Guatemala, y fue en 1986. El primer presidente de este nuevo periodo democrático fue el presidente Vinicio Cerezo. Él comparte con nosotros esta noche. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer que estés por aquí. Bueno, siempre es un gusto estar hablando de las crisis de gobierno en Guatemala. Como tenemos el tiempo un poco reducido, yo quisiera que compartieras con el auditorio de Enfoque 21 cómo se viven las crisis por dentro. O sea, yo recuerdo por lo menos un par de crisis, pero creo que pudo haber sido más, pero recuerdo la crisis del magisterio, que fue muy prolongada, la crisis que se generó con el paro nacional, que fue en el primer año de gobierno, si mal no recuerdo, que fueron crisis muy profundas, pero finalmente se lograron superar. Bueno, la verdad es que yo creo que los presidentes de la República deben de estar un poco psicológicamente preparados para enfrentar diversos tipos de crisis cuando llegan al gobierno. Guatemala, como decía Mario Monteforte Toledo, es un país donde la crisis no es una excepción, sino que es una cosa normal y periódica, y por lo tanto es parte de la vida diaria de los gobiernos. Y tal vez el dilema más importante es resolverlo como se resuelven todos los problemas de un gobierno, teniendo muy claros cuáles son los objetivos del gobierno, qué es lo que uno quiere hacer, cuál es el estilo de gobierno que se quiere impulsar y enfrentar, y mucho más importante que eso es tener un equipo de personas que tengan un nivel básico de experiencia política, una disposición a ver las crisis no como una amenaza
al gobierno, aunque lo sean a veces. Yo tuve intentos de golpes de Estado, pero siempre lo mirábamos como parte de una crisis de la que podíamos sacar algún nivel de provecho. También no debe de verse como que la gente que está actuando en una protesta, como nos sucedió a nosotros con la empresa privada cuando se protestó contra la reforma tributaria. Creo que todos los gobiernos hemos tenido alguna crisis por reforma tributaria. Me hicieron un paro nacional, fue una cosa muy impresionante, de 8 días en manifestaciones en frente al parque, pero la verdad es que tenían derecho a manifestar su protesta, a demostrar su inquietud sobre la nueva reforma tributaria, y especialmente porque en aquella época la idea de una reforma tributaria podría ser más bien una amenaza de otro tipo de reformas, y entonces por eso fue la manifestación. Pero recuerdo que se resolvió mucho por la vía del diálogo, incluso Santo Tomás de Castilla hubo varias en la finca Santo Tomás hubo reuniones del presidente con la cúpula empresarial, y finalmente se logró a través del diálogo encontrar una solución. Yo creo que el diálogo es definitivamente la solución adecuada para cualquier tipo de crisis, pero definitivamente los diálogos tienen que tener un resultado, una respuesta del gobierno positiva o negativa para plantear el diálogo. No se puede hablar de diálogo sin final, o sea, se plantea el diálogo y el diálogo sigue y nunca hay una resolución a los problemas que se están planteando, entonces se convierte en una crisis mayor y de repente un enfrentamiento en la opinión pública o en las calles. La verdad es que tuvimos en los primeros 2 años de gobierno 1.700 manifestaciones públicas. Era como el destape de la democracia en aquella época, y me recuerdo, yo no me recordaba quién se lo había dicho, pero fue Andrés Oppenheimer el que me preguntó un día si yo cómo podía trabajar en el despacho presidencial con esa bulla y los tambores, porque era la moda de los tambores y los sartenes y toda la cosa, y era la música de la democracia, y no me acordaba con quién lo había dicho, pero lo acaba de decir en su programa de CNN. Por lo tanto, equipo, disposición al diálogo y un poco propósitos claros de lo que se quiere hacer. Y Vinicio, viéndolo retrospectivamente, en aquel tiempo, ahora que lo planteas, el tema del manejo de las situaciones con el ejército era lo más complicado. Esa etapa creo yo que se superó bastante, ya los militares no tienen el mismo poder que tenían en aquel entonces, pero ahora está la conflictividad social, o sea, hay un malestar que se ha generado por desatender todos los gobiernos y sociedad misma, desatender las necesidades de amplios sectores de la población que ahora se están destapando y que hay un manejo que es complicado. ¿Cómo se podría hacer para evitar que esa conflictividad social continúe aumentando en Guatemala? Bueno, tengo que decir algo en beneficio de los militares, de que no solo no tienen el poder que tenían antes, no es tanto eso, sino que no tienen la disposición de estar interviniendo políticamente en la situación. Yo creo que uno de los grandes logros del proceso democrático de los últimos años es que los militares comprendieron perfectamente que el papel que tenían era sostener la institucionalidad del Estado y el proceso democrático, y respetar las decisiones del poder civil encabezado por el presidente de la República, aunque en este caso el presidente electo sea un militar. Pero en segundo lugar, efectivamente, tal vez el principal problema que tiene el país en este momento es una conflictividad social derivada, como tú decías, de un montón de causas. No es solo de este gobierno, no es solo del gobierno anterior, sino que una serie de razones acumuladas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica en Totonicapán es un tema que creo que viene desde la época del presidente Portillo y que no se ha resuelto definitivamente, y es porque al principio no se consideró un problema grave, era una empresa privada, la empresa privada tiene derecho a fijar las cuotas, hay una comisión que debería de revisar